El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Bueno, un gusto reencontrarnos. Hoy vamos a hacer bien breve la presentación porque tenemos un programa extenso y con mucho contenido. Un gusto, Daniel. Muy bien, Jorge, bárbaro, espectacular y contento de estar otra vez con ustedes. Y como dice Jorge, tenemos que entrar ya al programa porque trajimos mucho material y espero que lo disfruten de buena manera. Como dice cada vez que te veo, Vanessa, y te veo en los noticieros de la tele, dice Vanessa Brioso, vocera de la Policía Caminera. Por eso, a mi amiga Vanessa Brioso, un gusto estar contigo. Buenas tardes, Jorge. Un placer acompañarte como siempre. Bueno, vos sabés que, Vanessa, hay varias cosas que me gustaría hablar contigo. Primero, tengo una duda. ¿Algún día a vos te toca descansar o algo? No, porque siempre que hay mucho tránsito, alguna cosa te veo de noche, de día, de tarde, a toda hora, siempre en todas las rutas del país, ¿es así? Bueno, es algo que va con la función, no solo con ser vocera, sino con el funcionario de Caminera. Es cuando hay mayor tránsito, cuando el resto de la población descansa, es cuando nosotros más tenemos que estar y más tenemos que trabajar. Así que bueno, en realidad es una característica ya del trabajo en sí de la Policía Caminera, bueno, estar varias horas, estar pendiente y por supuesto, cuando la gente sale, nosotros tenemos que estar ahí para hacer que nuestras rutas sean más seguras. Aparte, Vanessa, otra vez hablando con el director general, con Mauricio Tort, nos decía en algún momento que ustedes son 300. Pues la gente reclama y reclama, como si tuvieras uno cada 1 kilómetro en todas las rutas del país y está todo mal, pero son 300 nada más. Y los autos, ni hablemos, ¿eh? Bueno, exactamente, es algo también a tener en cuenta, que a veces nos piden un mayor despliegue o una mayor presencia, y a veces es importante, bueno, recordarle a la gente que no somos tantos funcionarios, si bien, bueno, en los últimos 2 años hemos tenido un ingreso importante de personal, porque éramos menos de 200, te diré, Jorge, y en los últimos 2 años, bueno, hemos tenido un incremento de nuestra fila con ingreso de nuevos funcionarios, pero tenemos más de 9.000 kilómetros de ruta nacional para cubrir, entonces, bueno, no podemos pretender que haya un móvil cada una cuadra como a veces nos reclama la gente, porque obviamente que esto no sería posible, pero sí tenemos hoy por hoy un mayor despliegue y bueno, y hacemos también un sobrecargo de turnos para poder estar en más puntos del país y por más tiempo, porque también recordemos que el móvil de Caminera, el funcionario de Caminera, no solo está para fiscalizar las faltas de tránsito, sino que muchas veces, la mayoría de las veces, estamos ocupados en un siniestro, estamos atendiendo llamados también, porque no dejamos de ser policía y tenemos eventos de seguridad pública a los que también tenemos que acudir. Y bueno, a veces la gente dice, hice tantos kilómetros y no vi un móvil de Caminera, pero puede ser que justo en ese momento el móvil de ese tramo se haya tenido que mover por atender otro evento que también no deja de ser un evento policial, un evento de seguridad a los que también estamos destinados. No es que el móvil está 8 horas poniendo multas, fiscalizando, sino que bueno, también tenemos muchos otros trabajos que se desempeñan en la ruta, estamos supervisando obras, estamos supervisando el correcto balizado de las obras viales para que no se produzcan siniestros de tránsito, así que bueno, son muchas las competencias que tienen nuestros funcionarios y que desarrollan a lo largo del turno.
¿Sabés qué? A todos les pasa. El otro día salí de la ciudad de Minas y me encuentro con alguien que se le ocurre venir a 50 kilómetros por hora y saliendo de Minas hasta allá arriba, es un rato largo, tenés doble línea amarilla que no podés pasar de ninguna manera. ¿Qué es lo que hace esto? No solamente me entorpece a mí porque ya a esta altura estoy curado de espanto y no cometo infracciones de ese tipo, cometeré otras, pero esas no casualmente, pero hay gente que los saca de quicio, los pone tan tensos y qué sé yo, se calientan tanto que finalmente salen a cometer la infracción y asumir un riesgo y a generar un riesgo para todos los que están circulando en la ruta, ¿te das cuenta? Entonces, también eso, y a mí me pasó una sola vez en mi vida, mira, que se me había roto el auto, que me paró la caminera. Y te estoy hablando de esto, no te quiero mentir, pero debe ser más de 40 años. Y me paró la caminera para decirme que venía muy despacio. Y me entró a reír y el policía me dice, ¿qué se ríe? ¿Por qué esto a mí no me puede pasar? Que usted me pare para decirme que voy despacio no me puede pasar. Pero me pasó y ¿sabes qué? Nunca más lo vi ni conozco a nadie que le hayan dicho que lo hayan parado por venir despacio. Bueno, en realidad la normativa lo que nos dice que quien entorpece el tránsito es quien circula por debajo de la media autorizada. O sea que si en ese tramo donde va circulando la velocidad máxima es 90, la media autorizada serían 45. Ese vehículo tendría que estar circulando por debajo de 45 kilómetros por hora recién para estar entorpeciendo el tránsito. Esto no es lo que se ve habitualmente. Las personas en realidad lo que reclaman muchas veces es el que va a 90 y se planta a 90 y no permite el paso a los demás, Claro, sí. o circula por el carril izquierdo, pero esta persona no es que va entorpeciendo el tránsito, simplemente se va circulando dentro de la velocidad permitida, pero no lo que la normativa establece como justamente que va entorpeciendo Vanessa, el tránsito. esto es todo un tema. Es todo un tema, porque más allá que, no es, que esté circulando dentro de la normativa, y si es 90 y va a 90, está bien, de cualquier manera, no es la policía caminera, ni tiene derecho a fiscalizar, ni siquiera a juzgar. Debería en la derecha y dejar pasar como corresponde a la izquierda, porque vaya a saber la razón por qué este va apurado. No, por supuesto, incluso nosotros siempre que hablamos de conducción y por supuesto de lo que es, hacemos la diferencia en lo que es una conducción reglamentaria a lo que es una conducción segura. Si yo estoy poniendo en riesgo por ir a la velocidad reglamentaria y voy por la izquierda y estoy obligando porque estoy viendo que el resto de los vehículos me están sobrepasando por la derecha, están realizando una maniobra que también me pone en riesgo a mí, porque no solo pone en riesgo el otro vehículo, sino que también me pone en riesgo a mí. Estoy conduciendo de forma reglamentaria, pero no de forma segura. Esto nosotros siempre hacemos la diferencia, porque nos pasa también cuando vamos, por ejemplo, un día de lluvia o un día de intensa niebla y la velocidad permitida es 90, pero si está lloviendo copiosamente, el pavimento está mojado, por más que sea una velocidad reglamentariamente admitida o autorizada, no es una conducción segura, porque no es seguro seguir manteniendo esa velocidad cuando las inclemencias o las circunstancias de la ruta cambian. Lo mismo nos pasa con la niebla. No puedo pretender seguir circulando a 90 kilómetros por hora cuando no veo lo que tengo adelante. Entonces, si yo paro ese vehículo, me va a decir, yo vengo a la velocidad autorizada. Sí, por supuesto, pero no viene haciendo una conducción segura y todos los conductores tendríamos que aprender a diferenciar estas situaciones y así, por ejemplo, se evitarían muchos siniestros de tránsito. Ahora, Vanessa, ¿vos creés que la gente sabe esto que estamos hablando o no? ¿Vos creés eso o no? Justamente considero que todos los conductores deberían saberlo. Deberían, sí. No, porque el tema, está bien claro que la velocidad máxima que figura en un cartel es en condiciones óptimas, de ahí para abajo. Exacto. Lo que tú estabas diciendo, ¿de acuerdo? Ahora, entre otras cosas, cuando hablabas de la velocidad media, yo recuerdo entre Montevideo y Villa Serrana, que es el lugar que voy todos los fines de semana, solamente hay dentro de Solís de Mataojo un cartel adentro de Solís de Mataojo que aparece una raya así y 45 y una flecha para arriba. Como diciendo, viste, 45 o más y no para abajo. Es la única señal que yo recuerdo, o sea, más allá de que lo que tú decís, la media es lo que vale, sea que sea 45, estoy seguro que no lo sé. Hacemos una encuesta ahora y más del 90% no saben de qué estamos hablando.
Claro, eso nos pasa porque lo leemos en las consultas de la gente, en los reclamos a través de las redes sociales, es justamente quienes no permiten el adelantamiento o el sobrepaso o dicen que van justamente obstruyendo la vía por una velocidad reducida, pero claro, ¿qué entendemos por velocidad reducida? ¿Que viene más lento de lo que viene circulando el otro vehículo? Bueno, no es lo que establece justamente la normativa como ir justamente obstruyendo el paso por una velocidad reducida. Siempre tenemos que remitirnos a la normativa que es lo que nos rige porque vivimos en un estado de derecho, por supuesto. Che, Vanessa, vos sabés que hay un tema que son curiosos. En esta oportunidad hay menos accidentes en las rutas nacionales que en lo departamental. Y digo, en los números hechos al 1 de mayo, hay 61 fallecidos en rutas nacionales y 63 en la parte departamental. Yo supongo que esto es un combo, que esto no es solamente en algo es de competencia de la policía caminera, o digamos, o responsabilidad, o buen resultado del trabajo de la policía caminera. ¿Tú lo crees así? Bueno, yo creo que en realidad hay un cúmulo de cosas que se han ido sumando. Como te lo mencionaba anteriormente, hemos sumado más personal, hay mayor presencia, despliegues, hemos duplicado lo que es cantidad de operativos, se han duplicado también lo que es la cantidad de controles, incluso los números de procedimientos, personas detenidas, vehículos incautados, sanciones de tránsito. Todo esto, cuando vamos a las cifras, se han incrementado en estos últimos años, de la mano también del incremento del personal, siempre vamos a tener mayores resultados. Pero también tenemos que atender que ha crecido de la misma forma o aún más el parque automotor. Crece día a día, veíamos el cierre del año pasado, que en Uruguay se vendieron más de 200 vehículos 0 kilómetros por día. O sea, ha aumentado muchísimo el parque automotor, las vías se ha tenido que invertir en infraestructura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha hecho una importante inversión sacando puntos conflictivos y esta temporada, por ejemplo, lo pudimos ver en lo que fueron los cruces elevados, los 3 cruces elevados, las grandes obras que se hicieron en Interbalnearia, en el departamento de Maldonado, tanto el cruce peligroso de Interbalnearia con ruta 37, camino de los Arrayanes, y en la entrada de Balneario Solís, fueron 3 grandes obras viales que sin duda contribuyeron a esta baja en los siniestros de tránsito y a esta baja también en los fallecidos en rutas nacionales, porque cada temporada allí eran 3 puntos rojos que teníamos sumamente conflictivos, donde muchas vidas se llevaban y al sacar los cruces y realizar cruces elevados, bueno, ya ahí mejoró muchísimo, bajó la siniestralidad. ¿Y sabés qué otra cosa más? Trabajo... El estado de la ruta, Vanessa, porque hay un tema fundamental, que toda la parte electrónica, sobre todo los autos modernos que están mejor equipados, naturalmente, y digo el ABS que es obligatorio, tiene la mayoría de los autos que circulan, funciona de mejor manera siempre y cuando la rueda esté en permanente contacto con el piso. En el momento que si el pavimento estuviera roto y las ruedas van así, naturalmente esto va a funcionar, pero con menor eficiencia que si fuera en la calidad de piso de hoy. Y las rutas hoy día están cada vez mejor. Tú hablabas del trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es espectacular hoy día. Espectacular, porque están consiguiendo y haciendo que sin ensanchar, sin tener camino que sea mucho más ancho y rutas nuevas, igualmente están sacando partido, mejorando banquinas o ampliando el porcentaje de circulación, sobre todo dando el lugar a los lentos que dejen espacio a los otros. Bueno, nosotros, sí, por eso justamente te decía, no es un trabajo solo de policía caminera, por supuesto sería sumamente egoísta decir esto y no sería la realidad, sino que justamente ha sido una suma de factores y de usuarios que han sido sumando actores, estos actores como el MTOP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, caminera, también la policía, porque muchas veces las policías departamentales, también los cuerpos de tránsito departamentales apoyan el trabajo también de policía caminera, donde tenemos menor presencia. Entonces, una suma de actores que, bueno, están sumando sinergia para llegar a un mismo fin, que es justamente disminuir este flagelo que tenemos, que son los siniestros de tránsito, y sobre todo disminuir esta cifra que todos la vemos como, bueno, aumentó 2, bajó 1,
en realidad estamos hablando de personas, no son números. Las No, cifras ni me digas. terminan siendo vidas humanas. Entonces, ninguna muerte tendría que ser aceptable. Obviamente que los resultados son favorables, la tendencia es a la baja, pero justamente te escuchaba el otro día disertar en un congreso y Jorge, y coincido contigo plenamente de que no nos deja contentos. No, Sí, no. es algo bueno, sí nos marca que vamos por el camino correcto, pero por supuesto que no basta, no hay que cruzar los brazos, sino al contrario, reanudar y redoblar el esfuerzo para que este siga siendo el camino correcto y sigamos teniendo esta tendencia a la baja. Vanessa, ni contentos ni satisfechos, pero el tema fundamental, yo creo, que para el funcionario, tus compañeros de trabajo, que están al pie del cañón, está bueno que de vez en cuando le des un aliciente, sí, vamos mejorando, no importa el número, vamos mejorando, es un aliciente, incentivo a la tarea. Y le digo eso hasta el funcionario más humilde en todas las actividades relacionadas con la seguridad vial, ¿te das cuenta? A los 20 de la UNACEF, que le digas, vamos un poco mejor, no importa si es 1 o 23, no, pero las muertes, uno es mucho, no vamos a festejar y ponernos contentos cuando se mueren 400, por Dios y la Virgen Santa. Pero bueno, mi amiga Vanessa Brioso, yo le doy las gracias y vamos a seguir conversando porque tenemos mucho por delante, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir haciendo paulatinamente porque si vos y yo nos ponemos a hablar, hablamos 2 días y nos tienes que parar el canal, ¿de acuerdo? Las gracias, Vanessa. Por supuesto, Jorge, muchas gracias a ti por la invitación, encantada como siempre de participar. Y bueno, nos encontramos para la próxima y sí, nos tienen que pegar para que nos callemos nosotros, porque... Nos encontramos el 10, nos encontramos en la ciudad de Minas, en La Valleja, un evento por Mayo Amarillo que va a ser espectacular, ¿sí? Exactamente, Jorge, los esperamos, la invitación está hecha para todos. Allá estaremos. Chau, chau. Muchas gracias, Vanessa. Chau, chau. Colaboremos con Mateo. Mateo padece síndrome de Hunter y necesita de nuestra ayuda. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Es un gusto recibir al doctor Fernando Toledo, director de tránsito del departamento de La Valleja. Para mí, digo, el director de tránsito de Minas, porque es ahí donde estamos siempre y donde está, supongo yo, en el departamento de La Valleja, donde está concentrado la mayor cantidad de autos, de peatones, de bicicletas, de motos y de todo lo que sea. Un gusto, Fernando. Un gusto, Jorge. El saludo para Daniel también y, como siempre, un gusto estar en el programa de ustedes. Bueno, yo mira, lo primero que quiero hacer, porque Daniel, él ni sabe esto, mirá que te digo, porque en el departamento de La Valleja, no sé, lo esquiva, no sé cuál es la razón, ¿viste? No va ni a mi casa, mirá lo que te digo, con eso te digo todo. Pero ahí estamos hablando, Dani, con Fernando hace un ratito,
lo bien que quedó, no solamente el mall hecho ahí, que naturalmente viste a la ciudad de Minas como una ciudad importante, un tema muy acogedor, la terminal de ómnibus sacada del centro para ese lugar, sino aparte el trabajo de ingeniería y el de diseño, lo lindo que quedó más allá de lo funcional, de todo lo que pasa, quedó, es tan agradable de ver, que antes que la gente protestaba por los semáforos, hoy nadie me ha dicho que hay semáforos de más ni nada, sino están contentos por lo funcional, Fernando. Por eso, para empezar el programa, las felicitaciones para vos y todo el equipo. Bueno, muchas gracias. No, y sin duda, si bien es una obra muy importante para la ciudad, contar con una nueva terminal y un paseo de compras, además es una terminal más que necesaria, ¿no? Ya la que teníamos tenía muchísimos años, había quedado chica. Los ómnibus, además de gran porte, ya se les dificultaba acceder porque, como ustedes recordarán, la terminal vieja estaba enclavada, digamos, en el medio de la ciudad y era muy difícil para los ómnibus modernos, actuales, sobre todo doblar en las esquinas, se complicaba mucho toda la operativa. Y bueno, también gracias al apoyo y la colaboración y al asesoramiento de la UNACEP y de la ingeniera, ahora no recuerdo el nombre. Agustina Sosa, mirá. Ahí está, Agustina Sosa, Sí. que nos estuvo brindando todo su asesoramiento técnico, contigo, Jorge, obviamente. Bueno, creo que, como tú decís, un poco la idiosincrasia de los minuanos, que siempre somos un poco reacios al tema de los semáforos, pero que hoy en día eso ya está fuera de discusión, ¿no? El semáforo ya... Todo el mundo está convencido que ordena y que además genera un cruce seguro. Entonces ya está fuera de discusión si un semáforo más o uno menos. Y como tú señalás, creo que quedó una obra muy buena y que ordena muchísimo ahí el tránsito por el lugar, que además es la continuación de la Ruta 8, ¿no? Que tiene un tránsito muy importante y sobre todo de tránsito pesado, de camiones. Tengo otra cosa más. Yo digo, por ese tema del tránsito, mucho tránsito dentro de la ciudad de Minas con dificultades para doblar, es que tú mandaste a poner esos espejos que hacen, ojo, si te acostumbras a usarlo, cuidado, esto no es para cualquiera, que vos mirás y de alguna manera podés ver en profundidad cómo son los cruces y cómo viene la cosa, pero tenés que acostumbrarte, porque al principio si no es una confusión de recepción de imágenes abundantes que, no sé, me pasó a mí al principio por lo menos, ¿eh? Sí, tal cual. En realidad los espejos convexos que instalamos son un elemento más de seguridad vial. Obviamente que el conductor, como en todo cruce, tiene que aminorar la marcha y cerciorarse de realizar un cruce seguro, ¿no? Con prudencia y atención, no solo por los vehículos que circulan, sino que también con los peatones. Pero como tú decís, luego de un tiempito empezamos a acostumbrarnos a utilizarlos y sin duda que son un aporte más a la seguridad vial. Que además casualmente ahora en mayo están cumpliendo un año de que los instalamos y ya estamos haciendo todo el relevamiento a través de los mapas de la UNACEP, del SINATRAN, para ver, porque además fueron instalados a propósito en esquinas conflictivas que tenían mucha siniestralidad y ahora estamos evaluando y cotejando con los años anteriores en cuanto a la cantidad de siniestros registrados. Para bueno, llegar a una conclusión de que en definitiva fue un buen aporte y que ha sido positivo en cuanto a la siniestralidad. Antes de dejarle participe Dani, porque yo lo que pasa es que lo atomizo y como en la ciudad de Minas, el departamento de La Valleja, como mi casa, te puedes imaginar cómo me lo tomo esto, ¿no? Digo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está haciendo un gran trabajo. Vos lo dijiste, creo que todos los que salimos en las rutas estamos disfrutando de lo que es la mejora fundamentalmente del pavimento, de las dimensiones, dentro de las posibilidades. Creo que se están disminuyendo los siniestros en las rutas y en buena parte debe ser por el tema de que el piso es mejor, que las dimensiones son otras, la señalización, creo que está muy bueno. Pero me llama la atención que llegando a la ciudad de Minas y llegando al puente, de ahí para adentro, y antes de llegar a la zona donde está el mall y esas cosas, el pavimento está hecho pedazos. Y digo, esto es la continuación de la Ruta 8. Y vos me estás poniendo cara, si es una crítica para vos, para el intendente o para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿A quién le corresponde arreglar ese lleno de pozos? No. Te cuento, en realidad ahí ya está culminando el proceso licitatorio, es una obra que es propia de acá de la Intendencia, y de hecho ya se adjudicó a la empresa, así que en estos días va a comenzar toda la reforma de ahí que va desde el puente sobre el arroyo San Francisco que tú señalás,
hasta la rotonda, la conocida como Rotonda de Las Palmas, ¿no? Que es Luis Alberto Herrera y 18 de julio. Sí, Ahí sí. va a ir todo nuevo, porque sí, como tú señalás, actualmente el pavimento está en muy mal estado, como consecuencia del alto tránsito que tiene y sobre todo de carga pesada, ¿no? Que Ni hablar, soporta ni hablar, diariamente. ni hablar. Pero bueno, don Daniel, usted tiene la derecha, ¿eh? Bueno, primero tengo que decir algo que Jorge sí, me dijo que yo no quería minas, no sé cuánto. Sí. Y realmente el responsable es el que no me invita a la casa a comer asado. No, Seguro. no es que yo no vaya. Eso es lo primero que quiero aclarar. Se comen buenos asados en Villa Serrana. Bueno, yo Tal te voy a cual, explicar una yo- cosa, pero mira que ya ahora, el 10 lo vamos a programar cuando te vaya a visitar y vamos a ver, ¿eh? Y después que no me diga Dani que no puede ir y vos tampoco, ya queda así, ¿eh? Ya sabes. Yo por eso digo que yo quiero aclarar, ¿no? Entonces, bueno, primero que sí, paso y me gusta mucho y realmente un poco lo que Jorge estaba comentándote recién, de las cosas que más me gustaron en estos últimos tiempos que he pasado felizmente por la ciudad de Minas, me he encontrado con un pasaje por la ciudad mucho más lindo, realmente mucho más lindo. La zona nueva, toda la zona que pertenece ahí donde está el zoológico, toda la entrada a la salida del cementerio. Realmente es un placer. Ha cambiado notoriamente toda la infraestructura de la ciudad y en un lugar, como vos muy bien decías, Fernando, es la entrada y la salida de la ciudad donde hay mucho transporte pesado, donde la velocidad es absolutamente determinante porque tenemos permanente combinación de gente que está cruzando la calle, de niños, de ancianos, en fin, una situación que merecía realmente un trato muy especial y yo creo que se le ha dado todo lo que se necesitaba para tener por lo menos una expresión de la máxima seguridad. Por otro lado, sin duda la terminal de ómnibus ha sido un desarrollo súper importante porque los ómnibus realmente eran una complicación entrar a la ciudad de Minas con el transporte pensado. Hoy se ha encontrado un pasaje, un canal para esa locomoción realmente impecable. Y agrego, y no quiero seguir extendiéndome sobre todo lo bueno, sino que además quiero decir que la parte esa que Jorge nombraba, que se va a hacer repavimentada, es el último pedacito, porque después, desde que yo creo que desde la entrada a la ciudad a la salida, está todo impecable y no había nada que hacer. La verdad que sí. Y por supuesto, Fernando, esos fueron los halagos y ahora vienen las preguntas, ¿no? Y las preguntas que tenemos que hacer obviamente están relacionadas al mundo de la moto. Noté, obviamente por deformación, que la mayoría de los conductores está la utilización del casco comparado con otras ciudades. Incluso, quiero hacer una aclaración que es bastante importante, porque a veces decimos, usan casco, no usan casco. Tenemos que saber qué tipo de casco usan y qué tipo de casco no usan, ¿no? Y en Minas se está notando que la gente está utilizando cascos que tienen la normativa, que son cascos enteros. Es muy difícil ver gente con medio casco. O sea, eso me pareció interesante. ¿Qué has hecho, Fernando, para que esa situación esté mejorando como se ve para quienes pasamos realmente cada poco tiempo por Minas y bueno, por deformación observamos estas cosas? Sí, es así como tú señalás. Por suerte tenemos un gran acatamiento de los usuarios de las motocicletas. Es muy raro, realmente te digo, es muy raro encontrar o ver a alguien no utilizando el casco. Y además, algo que también es importante, porque a veces no es solo el casco, sino que lo que vemos y además controlamos es que sea un casco aprobado, o sea, reglamentario, ¿verdad? Y que se utilice en forma correcta, abrochado. Insistimos mucho con eso, porque a veces la gente, bueno, me pongo el casco, o nos pasaba mucho con los repartidores, los conocidos como delivery, que utilizaban el casco colocado, calzado, entre comillas, a la altura de la frente, ¿no? Y no colocado totalmente. Hemos insistido mucho con eso y bueno, a veces los uruguayos somos un poco hijos del rigor, ¿no? Un poco dando respuesta a tu pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos mucha fiscalización. Nosotros la fiscalización la instrumentamos todos los días de la semana, con mayor énfasis los fines de semana, obviamente, porque hay más movida de la gente joven que se mueve mucho más en motocicleta, ¿no? Y en horario nocturno, pero hacemos muchísima fiscalización y trabajamos
capaz que no es o es algo novedoso porque no se ve en el resto del país. Trabajamos además no solo con la parte de tránsito de la Policía de Tránsito de la Jefatura de Policía de La Valleja, sino que también con Policía Caminera. Fiscalizamos y controlamos dentro de la ciudad, dentro de la planta urbana, semanalmente 1 o 2 días con Policía Caminera. Eso ha llevado a que la gente entienda que en realidad, bueno, no es fiscalizar por sancionar, sino que es fiscalizar a los efectos de prevenir, ¿no? Y en esa tarea estamos. Que de hecho en uno de esos controles, si mal no recuerdo, fue cerca de fin de año, Jorge un viernes venía dirigiéndose con su señora para su casa acá de Villa Serrana y lo paramos en uno de esos controles. Sí, sí. No sé si recuerdo. No, me está diciendo eso para que yo te diga que lo vi trabajando. Estaba ahí, estaba con la policía. Estaba ahí. No, pero a ver, perdón Fernando que interrumpa, pero me gustaría, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque, bueno, recorremos gran parte del país y a veces decimos, bueno, ¿qué pasa? Porque hay ciudades que son ejemplares, ¿no? ¿Por qué uno va a la ciudad de Rivera y no encuentra a nadie sin casco? ¿Por qué uno va a la ciudad de Minas y no encuentra a nadie sin casco? ¿Cuál es el hecho? ¿Por qué cambia, no? Y yo no quiero ser con esto crítico de otros departamentos, porque sin duda los funcionarios están tratando de salvar al ciudadano, ¿no? Porque Artigas, no te dejes afuera Artigas. No, Hace no. muchos años que fuimos a Artigas, estaban todos con... A ver, Jorge, tengo varios para nombrar, Sí. pero también te digo que me acerco a 100 kilómetros de Montevideo, acá a la ciudad de Florida, que estoy seguro que el intendente debe estar mucho más preocupado que nosotros por saber cómo resolverlo, y me encuentro que nadie tiene un casco que esté abrochado. O sea, no estamos hablando de que tenga un casco, no tiene un casco que está abrochado. O sea, ¿qué le tenemos que decir al intendente de Florida? ¿Cuál es la receta, Fernando? ¿Cómo convencieron a los ciudadanos ustedes de que es por el bien de los ciudadanos? No es por poner una multa ni por incomodidad a los usuarios de la moto. Todo lo contrario, lo que estamos logrando es salvar vidas, salvar la vida de los usuarios de las motos y de los que nos acompañan y de los hijos o las madres o los padres que quedaron en la casa. Dani, Fernando, ¿sabes una cosa? La respuesta después de un pequeño cortecito y ya volvemos enseguida y continuamos con otro bloque con el doctor Fernando Toledo, director de tránsito de La Valleja. Colaboremos con Mateo. Mateo padece síndrome de Hunter y necesita de nuestra ayuda. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Cascos MT presenta el siguiente espacio.
Bueno, ahora sí, Fernando, ahora podés contestarle directamente a Dani perfectamente. Bien, yo creo que por lo menos la receta que nosotros hemos instrumentado es, lo primero, dejar de que se vea al funcionario del cuerpo inspectivo como un funcionario meramente recaudador, sino que se vea que el inspector de tránsito, en definitiva, es alguien que está salvaguardando vidas. ¿Tá? Yo cuando lo empecé a decir al comienzo de mi gestión, allá por diciembre del 2020, me miraban un poco, y que está diciendo, un poco raro, le sonaba, ¿no? Pero en definitiva eso es a lo que apuntamos. Y después dos cosas que para mí son fundamentales. Por un lado la educación y por otro lado la fiscalización. Yo sé que a veces la fiscalización, bueno, genera eso, y más en ciudades pequeñas como la nuestra, ¿no? Que genera un poco de rispideces. Pero en definitiva, con el paso del tiempo, la gente va tomando conciencia y va entendiendo que es para prevenir, nada más. Y que no es que a través de la fiscalización se busca recaudar. Y como te decía, la educación fundamental. Nosotros, que también participó Jorge, la UNACEB, hicimos el lanzamiento de la creación de la Escuela de Tránsito, que empezó a trabajar con los niños de todos los centros educativos de la ciudad, ¿no? Tanto de centros públicos como privados. Y a través de los niños, yo siempre digo lo mismo, los chiquilines son una especie de esponja que absorben los conocimientos y que después van a sus hogares y lo replican con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos. Y ahí insistimos mucho porque además veíamos a la hora de entrada y salida de los centros educativos las madres que llevaban a sus hijos sin casco. Y en definitiva, después de las charlas, después de explicarle el porqué del casco, de la importancia, la relevancia de utilizar un casco aprobado, de utilizar el casco abrochado, y que, bueno, la posibilidad de sobrevivir frente a un siniestro de tránsito, de evitar una lesión de consideración. Hemos visto los resultados que nos parábamos a los mismos horarios de entrada y salida en las mismas escuelas posteriormente a que la escuela de tránsito había estado trabajando con los alumnos, y se veía el cambio, se veía a los chiquilines utilizando el casco, el chaleco. Entonces yo creo que por ahí, estoy convencido que es por ahí, por el lado de la educación y sobre todo de edades tempranas, de la escuela, el liceo, y después por el lado de la fiscalización. Y como tú señalabas, Rivera tiene un muy buen porcentaje de acatamiento del uso del casco, y yo creo que es eso. Ellos tienen una escuela de tránsito que funciona desde hace más de 10 años, y bueno, basta ver los índices de siniestralidad que tienen, ¿no? Que son muy bajos en comparación con el resto de las ciudades del interior del país. Entonces creo han apostado, Fernando, han apostado mucho Mauricio, el director de tránsito, Mauricio González, ¿no? Sí. Mauricio y también el intendente han apostado mucho a la seguridad vial y a las escuelitas. Estuvieron en Minas en aquel momento, en aquel evento, ¿no? Haciendo toda la demostración de la escuela que tienen ellos, que funciona muy bien, que trabaja muy bien, y creo que, bueno, los resultados están a la vista. Pero yo, mira, quiero decir algo, Dani, que el tema fundamental creo que está... todos sabemos cómo es la historia. Esto pasa por mucho trabajo, ¿de acuerdo? Porque la educación hay que preparar a los chicos, y la educación llega en la medida que vos trabajes bien. Pero la medida llega también con un trabajo preparando un cuerpo inspectivo de buen nivel, que realmente es el que te ayude, y la base fundamental es el que sale a la calle todos los días, ¿de acuerdo? Y entre otras cosas quería comentarlo, porque el programa pasado hicimos con este chico Guillermo Gutiérrez, ¿sí? El director de la Juventud del Departamento de La Valleja, que me lo mandó Fernando para que yo hablara con él, la preparación de un evento que el día 10, que yo te dije para invitarte para que tú fueras también, realmente, con todo lo tuyo. Está fenómeno. Porque es un evento que, de acuerdo a lo que hablamos, es de una magnitud pocas veces visto en algo del interior de la República, un evento de esto con la oportunidad de Mayo Amarillo. Por eso, Fernando, dejamos a vos que charlemos sobre este punto. Sí, así es. Estamos con el Mayo Amarillo, un poquito de reseña de qué es el Mayo Amarillo. Como ustedes ya saben, es un movimiento que empezó ya hace unos años en Brasil y que ha sido replicado en nuestro país ya desde hace algunos años, y que, bueno, busca concientizar sobre las víctimas de tránsito, sobre la siniestralidad vial y sobre la prevención de los siniestros. Y como tú señalabas, para el próximo 10 de mayo tenemos una muy importante actividad en la plaza principal de Minas, en la Plaza Libertad, donde vamos a estar con una especie de expoferia que van a participar tanto organismos públicos como privados,
el Banco de Seguros del Estado, la UNACER, la Policía Caminera, bueno, va a estar la Jefatura de Policía. Hoy me confirmó el subdirector nacional de Policía Científica que van a estar con el Gabinete de Policía Científica también, la Dirección Nacional de Bomberos. También van a estar empresas aseguradoras privadas como Mafre, San Cristóbal también confirmó, Sancor va a estar, la Fábrica Nacional de Cervezas va a estar también participando, que nos confirmó, la Escuela de Enfermería Departamental, bueno, las academias de conducción de aquí locales, Aerobag del amigo Daniel Rossi, también nos confirmó la asistencia. Va a ser, bueno, Club de Leones, que también va a estar participando, o sea, va a ser una actividad muy importante, de la cual no hay antecedentes en La Valleja, así que bueno, y los esperamos a todos, porque además no es solo para involucrar a los chiquilines de las escuelas, a los estudiantes de las escuelas y de los liceos, sino que también es abierta a todo público. Por decirte algo, por ejemplo, va a estar Policía Caminera con los asesoramientos y los chequeos de los sistemas de retención infantil. Y ahí invitamos a todos aquellos ciudadanos que tengan dudas o que necesiten asesoramientos acerca de su sistema de retención infantil, que se acerquen ese día, que personal especializado, capacitado de la Policía Caminera va a estar dando asesoramiento totalmente gratuito, obviamente. Nosotros también, Fernando, contá con nosotros para lo que sea, para dar una charla como corresponde, que Dani y yo hemos dado charlas en todo el país y lo podemos hacer en la ciudad de Minas con muchísimo gusto, naturalmente, ¿no? O sea que va a haber una carpa, va a haber un espacio, va a haber para recibir, exacto, para mostrar, para acompañar, para festejar. Esa es la idea, ¿no? Sí, sí, va a haber una carpa del Ejército, donde vamos a estar desarrollando distintas charlas, distintas actividades para los chiquilines y para el público en general que se acerque ese día a la Plaza de Libertad. Creo que va a ser un muy lindo evento, ¿no? Así que bueno, los esperamos a todos. La invitación ya está hecha. Bueno, muy bien. ¿Y los chalecos? ¿Vas a estar probando el chaleco ahí? Sí. Vamos a activar los chalecos para que la gente conozca, sí, claro, cómo funcionan y fundamentalmente explicar las bondades que tiene un chaleco para el motociclista, ¿no? Yo siempre digo, la moto se inventó allá por 1887, cuando Daimler hizo aquel caballito de madera con un motor hecho por Otto, un motor térmico. Pasaron los años, se desarrolló la motocicleta, se desarrolló el automóvil generó chasis deformables, habitáculos que no se destruyen, les colocaron airbag, le colocaron ABS y la moto lamentablemente sigue pasando lo mismo, ¿no? Uno choca moto, así como podía chocar en la moto de Daimler de 1887 y sale volando. ¿Quién es el responsable de solucionar o minimizar los daños que causa un accidente en moto? Son los elementos de protección personal. Y eso es la apuesta que tenemos. Hay un tema. La ingeniería de fabricación trabaja en los autos, dando de reforzar el tema para proteger a los que quedan dentro. Bueno, algo que no tiene el motociclista es la cobertura, esa cáscara que tienen los autos. Exacto. Y que se puede reforzar para protegerte y quedas adentro. Por lo tanto, hay que inventarte una cáscara que te proteja. Y estamos hablando de un elemento de seguridad que Dani se lo va a mostrar. Si yo, que no los uso, le voy a decir una cosa. Me cuesta creer de que gente que tiene la moto no piense y que eso lo tiene que conseguir de cualquier manera, como sea. Porque eso es, para mí, personalmente, está más importante que el casco y explicar los porcentajes que la gente no sabe. Claro, ¿no? Claro. En los estudios que se hacen de siniestralidad en el mundo han demostrado que el 72% de la causa de muerte de los motociclistas son en órganos vitales, o sea, en el tronco. El 1% solo corresponde a los miembros, a las piernas y los brazos, porque es difícil que alguien se muera por una fractura en un brazo o en una pierna. Evidentemente, si no recibe asistencia médica, claro, y tiene una arteria rota, bueno, ahí se puede complicar. Pero el tema que integra solo el 1%, el 72% corresponde a los órganos vitales en el tronco, fundamentalmente la columna vertebral, y el 27% a la cabeza, que es evidentemente lo que todos promovemos, porque la cabeza, más allá de que no ocupa tanto porcentaje como los órganos vitales, generalmente las consecuencias son de que cuando uno tiene un accidente, como pesamos más de la cintura para arriba que de la cintura para abajo, siempre lo primero que va a pegar es la cabeza. Entonces, por eso, Fernando, te escuchaba con tanta atención cuando te referías a qué hicieron ustedes para cambiar esa realidad de alguna manera de que el ciudadano entienda de una vez por todas
que esto no es un tema de multas, es un tema de vida, es un tema de salvaguardar la vida de tu comunidad, y eso es lo importante. Y por último te quería preguntar si en algún momento habían hecho algún tipo de campaña relacionada con comunicación específica, ¿no? Digo, llegar a la escuela y dejar afiches que hablen específicamente del tema, o en centros de alguna manera que tengan mucha concurrencia de público o que están relacionados en fábricas, no sé, cuestiones que la moto se esté muy cerca del ciudadano, que yo sé que en Minas todos o casi todos tienen a un amigo o tienen una motito en su casa. Antes que te conteste el doctor no estaba todavía en la dirección de tránsito y vos y yo en la Casa de la Cultura, llevado por Carlos Draper, dimos una charla con simulador incluido, a ver si te acordás. Sí, señor, claro, y no en una vez, fuimos 2 o 3 veces, ¿no? Por eso sí, realmente. Te escuchamos, Fernando. ¿Qué se ha hecho? Sí, así es. Dentro del trabajo que se realiza en los centros educativos está todo lo que hace relación a folletería y todo eso, y que además invita a los chiquilines a hacer una actividad después, digamos, como tarea domiciliaria que involucre a la familia, que involucre a los padres, que involucre a los hermanos, a los abuelos, o sea, a todos los que integran el núcleo familiar. Como les decía hoy al principio, ¿no? Ahí es cuando nosotros decimos los niños son replicadores, porque después van a sus casas y comentan que estuvieron los inspectores de tránsito, que le dieron una charla, que le hablaron de la importancia del casco, de la importancia del chaleco reflectivo, sobre todo para los que se mueven en motocicletas, ¿verdad? Y ahí compartir, digamos, de alguna manera el material que nosotros les brindamos, que son folletería, bueno, algunos autoadhesivos. En eso estamos trabajando. Y es importante también esa otra parte, ¿no? Que los niños no se queden solo con la charla que se le da en la escuela, sino que además se lleven esa tarea para la casa y compartir con la familia. Bueno, muy bien. Espectacular. Fernando. Esto ya no tenemos más tiempo. Fernando, nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere, y bueno, para compartir un día tan especial para todos los ciudadanos de Minas, para todos los ciudadanos de La Valleja y por supuesto toda la gente que quiera acompañar de otros lados, que quiera aprender que también se llevan las cosas en la ciudad de Minas. Y supongo que Irizarry, Quilloya y el Ombú te deben estar aplaudiendo ahora, porque son beneficiarios directos de toda esta historia de la gente, ¿o no? Sin duda, sí, sí. Bueno, un gusto, Fernando, un abrazo grande, gracias por estar y nos vemos en unos días nada más. Igualmente, y bueno, va a ser un gusto recibirlo el próximo día. Hasta pronto, chao, chao, gracias. Hasta luego. Colaboremos con Mateo. Mateo padece síndrome de Hunter y necesita de nuestra ayuda. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com. Cuando hablamos de moto hablamos de todo, del casco, de los chalecos, de los guantes, de las cosas, cantidad de cosas. ¿Y la moto?
y la moto no se rompe nunca, la moto no hay que ponerle nada para que la moto ande bien y nos permita a nosotros ponernos el casco, porque a lo mejor capaz que la moto la tenemos acá y no anda. Vos decís, no sé, cuántas cosas que estoy viendo acá que trajiste ¿Viste? hoy. No, traje... Mira, Jorge, en realidad hoy quería hablarles de uno de los temas que la mayoría de los automovilistas y camioneros y choferes de ómnibus protestan, ¿no? Dicen, uy, mirá, esa moto anda con las luces apagadas, ¿no? Sobre todo en la madrugada, cuando nos levantamos en la madrugada, llegó la gente fundamentalmente que trabaja en construcción, que tiene que salir por la hora muy tempranito y que todavía no salió el sol, tiene dificultades con las luces. Y entonces yo quería hablar un poquito sobre ese tema porque me parece fundamental que los usuarios de las motos tengan alguna respuesta al problema que están teniendo. ¿Cuál es el problema que están teniendo? Es que están permanentemente quemando las lámparas. Entonces, a veces uno dice, che, qué irresponsabilidad, ¿cómo puede ser que ande con la moto con las luces apagadas? Bueno, en realidad el usuario ha cambiado muchas veces las lámparas y se cansa de cambiarlas, no consigue la respuesta, entonces termina optando por poner alguna lucecita esa de bicicleta o algo para llegar a un lugar que ya haya luz natural, ¿no? Porque no resuelve el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que tenemos que saber como motociclistas es cómo funciona, por lo menos, el diagrama de la electricidad de nuestra moto. Nuestra moto tiene algunos aspectos que tenemos que conocerlos. Y puntualmente me quiero referir a este aparatito, a la batería, ¿no? Porque generalmente cuando la moto no arranca, cuando no andan los señaleros, cuando no le está funcionando la bocina, le echamos la culpa a la batería. Decimos, bueno, la batería no me anda, entonces voy a ir a comprar una batería nueva. La gente gasta dinero, se compra una batería nueva, llega la moto, la coloca y a los 2 o 3 días otra vez le va del arranque, no anda, los señales dejan de andar, las luces se empiezan a quemar. Entonces, ¿el por qué ocurre eso? Entonces tenemos que saber como motociclistas cómo funciona más o menos el sistema eléctrico. Y la verdad que no tiene mucho misterio. Vamos por lo menos a tener la posibilidad de identificar y después sí llevarlo al mecánico que lo solucione. Lo primero que tenemos que saber es qué es una batería. Una batería es un acumulador de energía. Un acumulador de energía significa como si yo conservara una botella de 1 litro llena de agua. Bueno, yo tengo ahí, conservo agua. La batería lo que conserva son electrolitos, o sea, energía eléctrica. Esa energía eléctrica está guardada en esta cajita y esta cajita se encarga de distribuirla a la moto para que suene la bocina, para que ande el motor de arranque, para que enciendan las luces. Pero ¿qué pasa si esa batería se queda sin energía? Bueno, lo que va a pasar es que lo primero, los anuncios de que no van a funcionar los elementos eléctricos, pero además, y lo más importante, que esta batería de alguna manera nos ayuda a que no haya picos de tensión. Cuando yo acelero, la moto aumenta la cantidad de energía producida por el reóstato y va a haber un pico de luz y una bajada de luz. Esos picos de luz que van a hacer quemar las lámparas. Entonces, es indispensable que la moto tenga una batería con buena tensión para que esa tensión se mantenga y los picos de luz no bajen ni suban y se terminan quemando las lámparas. Entonces, teniendo ya el conocimiento de que la batería es un acumulador de energía y no es el responsable de casi el 90% de las veces que responsabiliza la batería que no nos funcionó, que compramos una nueva, que compramos una batería de calidad como la que tengo acá, la MIK, que es la batería original de todos los productos de Celeste, de la Jumbo, de la Bacho. Esta batería funciona bien, señores. ¿Dónde está el problema? Hay que descubrir quién es el encargado de cargar esta batería, o sea, de llenar esa botellita para que esté completa para poder alimentar nuestra moto. Entonces empecemos por el principio. En el motor hay un aparatito que usted seguramente lo va a ver un volante. Es el volante magnético. Ese volante magnético alberga dentro un montón de bobinitas. Esas bobinitas y este sistema se llama reóstato. El reóstato es el encargado de generar la corriente. Corriente alterna que va a salir, una va a ser específicamente para el sistema eléctrico y la otra para el sistema de ignición. O sea, le estoy diciendo que la otra parte es la que va a ir para el CDI o los platinos si tiene una moto antigua y para la bujía. De esta manera lo que está haciendo es alimentando la ignición para que el motor a combustión funcione. Y la otra parte de las bobinas van a ir para el sistema eléctrico que va a alimentar la luminaria y el arranque. ¿Cómo funciona? Bueno, genera corriente alterna yendo hacia la batería, pero en el camino se va a encontrar con este aparatito, que es un regulador y rectificador de corriente. ¿Qué hace este aparatito? Lo que va a hacer es rectificar la corriente que viene alterna, convertirla en continua y además
va a regular. ¿Qué quiere decir? Que va a impedir que mande determinada cantidad de voltaje a la batería y va a permitir que no vaya un mínimo de determinado nivel de voltaje de esta batería. Quiere decir, genero corriente alterna, la rectifico, la regulo y se la mando a la batería. La batería va a recibir, generalmente en casi todas las motos, no supera los 15 volt para que esta batería no se deteriore y no genera menos de 12. Porque si genero menos de 12 y la corriente que yo estoy necesitando para mi sistema eléctrico es de 12 volt, o sea, es como si esa botellita salieran más líquido del que entra. Entonces se terminaría en un momento la cantidad de líquido. Y si le pasara de más, esa botellita explotaría, se rompería. En este caso las baterías se estropean, van a ver que rápidamente empieza a bajar el nivel de líquido que está en la batería, que mucha gente dice es el ácido. Bueno, el ácido se utiliza solamente para activar la batería. Después que está activada se usa agua destilada o agua específica para baterías. Esa agua se va a empezar a evaporar rápidamente. ¿Por qué se evapora? Porque le estoy generando mucha temperatura, porque le estoy excediendo la cantidad de voltaje que puede permitir la batería. Entonces, y para resumir, cuando responsabilizamos a la batería y decimos, si nos enojamos porque la batería no tiene carga, lo primero que tenemos que hacer es colocar un voltímetro, ir a una persona que tenga el conocimiento, colocar un voltímetro y ver si esa batería no supera los 15 volt o, de acuerdo al manual, recuerden, siempre digo lo mismo, cada fabricante tiene un tope de voltaje determinado, pero anda entre 14 y 15 volt. Cuando cubre esa cantidad y no baja de 12 cuando el motor está moderando, quiere decir que la batería está en óptimas condiciones. Si eso no ocurre, lo primero que tenemos que revisar o cambiar es el regulador de voltaje. Y si esto no funciona, tenemos que ir al generador de corriente, que puede ser que una de estas bobinitas que están aquí no estén funcionando correctamente. Y por último, para llegar de acá a acá y de acá a acá, corre por un chicote de instalación. Ese chicote de instalación donde tenga un cable cortado, la corriente es muy atorrante, va a ir al lugar donde llegue primero a la tierra, el chasis de la moto, va a impedir de que la batería reciba la corriente. Así que recordemos, primer responsable de nuestros problemas, regulador y rectificador de corriente. Segundo, el generador de la corriente. Tercero, el chicote eléctrico. Y por último, es la batería la responsable de nuestras dificultades, obviamente siempre que la batería tenga la edad suficiente. Si tiene más de 3, 4 años, bueno, ya envejeció. Para la salud de su moto y para su comodidad, lo que acaba de decir Dani, ¿de acuerdo? Muy buenos consejos. Bueno, llegamos al final del programa. Por supuesto que siempre cuando llegamos al final agradecemos a los amigos que nos apoyan de siempre. Zucchino, que está ahí con su, no solamente digo su taller, ahí el servicio general, concesionario, vende auto, le arregla el auto, le alquila el auto, ¿qué más con el auto? Todo. Y ahora concesionario Fiat, muy importante. Mira. Sí, en este prácticamente aniversario de Zucchino Motors. Y por supuesto que si va a comprar un auto Zucchino, no le queda más remedio que asegurarlo. ¿Y con quién lo va a asegurar? Con el mejor de todos. Por supuesto que hablo de Mazzini Seguro. Gonzalo Mazzini, por favor. Yo digo Mazzini Seguro porque es el nombre de la empresa. Sí, y a quien además también le extendemos un abrazo a su papá, quien fue el fundador de esta empresa Mazzini Seguros. ¿Sabes una cosa más? Si tú no haces un agradecimiento a Marcel Bouvier, un oftalmólogo que es de nuestro equipo. Te tengo que ir a ver, Marcel, si me estás viendo, porque voy a tener que cambiar los vidrios. Bueno, mira. También tenemos al mejor reparador de ojos, así que también está eso, todo eso. Dale, señores, ¿qué programa estamos, Jorgito? 486, Dani, ¿sí? Correcto, 486. 486 de seguridad vial, así que como ya les advertimos y ya se los vamos a avisar, vamos a empezar la semana que viene a ofrecer los regalos porque vamos a celebrar el programa 500 de seguridad vial, así que ya vamos a empezar a compartir con ustedes esta celebración que para nosotros es tan importante. Y vamos a empezar con un bloque de tecnología que lo va a hacer Tati Rosich y ya van a ver, de ahí en más van a ser buenos con esta asistente de lujo que nosotros tenemos y que bueno, la vamos a disfrutar enormemente. Gracias por acompañarnos. Buena semana.
Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com